Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todos y todas y bienvenidos. Me llamo Nicholas Phillips y es un placer para mí presidir esta reunión. Primero les voy a explicar. Not alas the conventional directions as to how to leave the building in the event of fire, but matters that are relevant to this virtual meeting. The first is that you should see on the bottom of your screen a little globe, and underneath that the word interpretation. If you would rather follow this in Spanish, then click on that globe and you'll have the Spanish version of the proceedings. Then click on that globe. Next to that, at least on my screen next to it, there's another icon, and that has underneath it Q&A. And you have to click on that should you wish to ask a question. The time for asking, you have to click on that. El momento para hacer preguntas se dará al final de cada panel. Unos 10 minutos para preguntas y respuestas después de cada sesión. Este webinario ha sido patrocinado por PBI Reino Unido, por Lawyers Against Poverty y Alliance for Lawyers at Risk. Yo soy miembro de la primera y la última organización, y esto como influencia de Sir Henry Brooke, muy buen amigo mío que fundó el primero. Fue uno de los patrocinadores de otra y falleció tristemente hace 3 años. El Día del Abogado en Peligro conmemora a los abogados que en 1977, un día en que hubo grandes desarrollos en España después del franquismo, pero sigue habiendo muchos lugares donde siguen en peligro los abogados, en peligro de órganos estatales u otros. El restaurar el Estado de Derecho puede llevar al arresto e incluso a la muerte a veces. La Law Society en los últimos años ha mantenido un récord de estos incidentes en su tracker de incidentes, y es increíble cuántos abogados y defensores están dispuestos a defender el Estado de Derecho y a defender a los que sufren de violaciones al Estado de Derecho. A pesar de todos los peligros y riesgos, es importante no subestimar todo lo que significa para estos valientes hombres y mujeres sus esfuerzos para apoyar al Estado de Derecho, que estos sean reconocidos y que se apoyen por parte de los abogados y de otros que tienen la suerte de vivir en países como el Reino Unido, donde el Estado de Derecho es una realidad. Ese reconocimiento y ese apoyo es lo que estas 3 organizaciones que patrocinan este evento hacen. En eso consisten. Ahora verán una película en la que escucharán a algunos de las personas que brindan ese apoyo y otros que reciben ese apoyo. Y después habrá 2 paneles. Antes de cada sesión presentaré a la persona que va a presidir el panel y esta persona presentará a los panelistas. Veamos ahora la película de Manu Falcachi, cineasta español que trabajó con PBI, Peace Brigades International, además de Simmons y Alliance for Lawyers at Risk. Adelante.
by which we can enforce rights and have rights. Of how law should be used to improve people's lives. So effective and humane justice system and institutions are fundamental to building societies that facilitate growth and development. The rule of law not being necessarily something that we consider on a day-to-day basis in the comfort of our jobs. We do not value the rule of law sufficiently. In a society without the rule of law, citizens will experience a fragmented and frequently ineffective legal and judicial system, and a significant lack of capacity and accountability of government institutions. You immediately feel it. You immediately, again, start to have your safety rug start to be tugged from under you. That safety rug of the rule of law. Without it, there ceases to be legal certainty and legal protection, and that's ultimately what hurts the vulnerable the most. They're the people who feel it first, the vulnerable. And that means that there will be an increase in attacks on members of the legal profession and human rights defenders because they will be more vulnerable to criminal activity. What we do see in many jurisdictions is stigmatization of lawyers who are representing those who governments don't agree with or are thorn in the side of governments. I'd say oppressive techniques used against a lot of people, that PBI companies, and this has really become a big thing in recent years, has been the criminalization of human rights defenders. And this has really you can't help but respond to it, particularly just being vilified by the authorities and the state as well. I find really shocking. I mean, where that is meant to be, you know, that's where your support should be from. And Kahar itself was receiving not only death threats, but attempts to bug their offices, also defamatory campaigns in the press. People might be kidnapped for a certain number of hours, be threatened that if they didn't stop their work, then there would be worse repercussions to come. People would approach their friends, their loved one, and tell them to pass on a message. Sometimes that would be coded. Sometimes it would be an outright threat, but certainly family members were not off limits, nor were children. It wasn't uncommon for people's children to be approached outside their school. Threats from sectors of military intelligence, threats from some units of the police, threats from unknown individuals. None of these were duly investigated. Corruption has a devastating effect in the entire justice system because it seeks to perpetuate impunity. In a situation like in Urabá, was that I enjoyed a degree of protection that local people didn't. Nonetheless, I remember being followed in the street. I remember people coming up to me in pickup trucks, slowing down as I walked down the street. Appalling that people should be subject to threats of doing their job properly and for defending rights. These states should make sure they aren't threatened. And that was low-level intimidation by comparison. But the chill I felt at being approached by people with very sinister motives was very powerful. And it gave me just a little bit of what Colombians deal with day after day. It's a huge luxury being a lawyer working in human rights in this country. I don't face threats going to court in this country. One's able to live a very normal life. Quite often when I visit other countries, one has armed protection. You know, I'm always happy and proud to tell people what I do. That's a luxury that's simply not reality
for people operating in fragile societies. And that, that they would carry on doing that work despite, terrible things happening. They would carry on. As a fellow professional, you feel, well, how could I work in those circumstances? You hope you would be able to, as a fellow professional. But how could I work in those circumstances? You actually face the risks. You can't say, can you? It's very easy to say things from the safety of where we are now. I'm just humbled by that kind of work, because I struggle to see whether I could do it in those kind of circumstances. People's family members were killed, and being there with those people while they sort of worked through that grief but carried on with their work was amazing. And I just left with a feeling of admiration at the struggle that people were engaged in. It is just it's a different world, so you do wonder what actually you can do to help in that world, or indeed how you would react if you were in it. I found working in pro bono work alongside organisations like Peace Brigade International not only humbling but also very educational for me. PBI UK indirectly works towards supporting the rule of law. And it does that essentially by the work the PBI does with lawyers and victims groups and various other human rights defenders in the field. And I think the purpose of Alliance is simply for a set of people who share values but recognize they are privileged to at least feel they are trying to do something to support people for whom those very same things are a danger and a risk. And I do consider that we have a responsibility within the UK to work to protect lawyers and human rights defenders in Colombia, Honduras, Kenya, so many countries around the world where they do need our support. And the international community was very much there to echo and reinforce what they were saying and ensure that the information of what was happening on the ground and what the local civilian civic society groups were asking for, well, to amplify that and take that to the decision makers outside of Colombia, into the UN or to the inter-American sphere. And I really considered that just the fact of them knowing that we are watching and that we're listening when there is an issue does, in my experience, it certainly does seem to help them. I met human rights lawyers for the first time in London, in fact, and was astonished by their bravery and how they managed to continue to work in the face of these threats. They need to know how important they are to the world of global justice. They are making a huge difference within their own particular countries and their own states in helping the vulnerable, helping those without a voice. And that's why human rights defenders often play an essential role in allowing victims, and often in countries in which it's difficult to get access is where you get the worst violations of human rights. So human rights defenders play an essential role in giving voice to victims. And I just remember that when the lawyer for the victim stood up to speak, she had the whole room gripped, and she was really able to inject that humanity into the court process. And I just thought it was such an important job, and that really she was doing history. Glimpses of what should be done through their work. Without them, I think that task should be unachievable. Because to stand up, knowing that you're not just standing up against those military officers who are outside, but the whole system behind them,
it was really something quite remarkable. And I thought, wow, this is where change happens. I was particularly struck by the inventiveness, resilience, and their attachment to the rule of law to try and find ways of making international law work for them, how to apply it in the field, in the middle of the Darien jungle. But also they are contributing on the international stage to keep the international law strong by using it to hold governments and executives to account. Because if they were not there, the waters would close over the rule of law. The reasons that you are not doing it are not money or status, because the lawyers that we accompany don't have much of either, I suspect, within the countries where they work. I think they are moved by their ability to be compassionate, to have empathy of the suffering and the marginalization of communities or even people. Their search for truth and their search for justice is relentless. In a way, they embody what they are going after. So that keeps them motivated. They believe that what they are doing is the right thing. I mean, if they weren't doing the job, where would the country be? And it's always a really humbling experience to realise not only that these are people of extraordinary legal ability, of extraordinary commitment to human rights, but also just absolute bravery. I imagine that their job is scary and that they feel that fear, but to be able to manage that and to be able to work with that kind of fear alongside you is really something remarkable and very admirable, and of course it's inspiring. Him deciding that the ultimate outcome is a higher priority than his own well-being, and that is remarkable. There are very few people, I think, around the world who do that, and he is one of them. But I have been very impressed to see the way that the lawyers who work with PBI are defending human rights, not just the environment, but other rights, in much more challenging circumstances than we face here. And so I always have a kind of a mix of admiration, of humbleness and respect, and also there's a bit of me that's also, kind of takes pride in being part of a profession that they're members of as well. Pride in being part of a profession that they're members of as well. My philosophy has always been that we've all got an awful lot to learn. Yes, we are lucky. Yes, we take things for granted. Yes, we haven't had a judge convicted of corruption for 200 years. And when I go around the world, and it's not only with PBI, with the Slin Foundation in Eastern Europe, with the Commonwealth judges in Black Africa and the Caribbean, one sees brave lawyers standing up for the rule of law, wanting to join in partnerships with us. And it's a partnership of equals, it's not a partnership of teachers and learners in any way. And it is very quite inspiring to be able to be involved in that partnership. And it is very quite inspiring to be able to be involved in that partnership. Well, others have observed. Bien, pues, como otros han dicho, esta película lo tendrían que ver los miembros del Ejecutivo en el mundo entero y en este país también. En esta película escuchamos un poco sobre las dificultades y los peligros a los que se enfrentan los que quieren defender los derechos humanos y el Estado de Derecho en algunos países del mundo. Uno de estos oradores era de Colombia
Yo he ido a Colombia, he viajado por Colombia, pero conozco mejor otros dos países en los que es activo PBI, Kenia y Nepal, ambos representados en el primer panel de esta noche. En esos países he vivido amistad, calidez de los que viven ahí y se entiende por qué hay abogados en esos países dispuestos a poner en peligro su propia seguridad para defender a los demás, pero no se puede dejar de admirar el valor con lo que lo hacen, su valentía y pensar en lo afortunados que somos en este país, que no nos arriesgamos de esa manera cuando defendemos a ciertas personas independientemente de lo que opinen los demás o de lo que opinen de sus causas. Escuchamos a muchos que tienen suficientemente suerte de ser abogados en este país y la importancia que le dan a los defensores, abogados defensores en el mundo entero y lo importante que ese apoyo es para eso. Y nos hacen llamamiento a todos nosotros para que ayudamos como podamos en estas labores. Y una de estas personas que ven la película es Kirsty Brimelow, que va a presidir. Ella es Queen Counsel del bufete Doughty Street, es la expresidenta del Comité de Derechos Humanos de Abogacía y presidenta del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Y quisiera ahora invitar a Kirsty a que nos presente a sus panelistas. Muchísimas gracias. Antes de presentar a los panelistas, la publicidad de este evento nos llevó a un contacto de aquellos que están trabajando en Sri Lanka y las Filipinas. Y algo que nos pareció que sería muy interesante y también conmovedor es que las Filipinas sigue siendo uno de los países más peligrosos para los abogados y abogadas en el mundo entero. Desde hace años ya, 62 abogados fueron asesinados en 52 meses. En Sri Lanka también se llamó nuestra atención a un abogado que está detenido después de 9 meses, sigue detenido. Colombia se ha mencionado y Germán Romero va a hablarnos de su trabajo en Colombia. Simplemente voy a decir unas palabras que dijo el presidente Santos en 2003, cuando era presidente, y después de mi trabajo como mediador en Colombia entre la comunidad de paz de San José de Apartado, que estoy seguro que mencionará Germán, y también el Estado colombiano. Fui mediadora para que hubiera una disculpa pública por parte del Estado a la comunidad por una masacre. Y él dijo, no estamos de acuerdo con frases y actitudes que estigmaticen a aquellos with phrases or attitudes which stigmatize those who strive for peace and reject violence. On the contrary, we consider that every defender of peace and human rights must be praised and protected. For this, we ask for forgiveness. I ask for forgiveness. And I do so with the knowledge lo único que garantizará que ya no haya más víctimas. Y ahora les presentaré rápidamente a nuestro panel, Germán Romero, abogado de derechos humanos en Colombia, que ha trabajado con la comunidad de San José de Apartado, Comunidad de Paz de San José de Apartado, y víctimas de 1985, cuando fue asediado el Palacio de Justicia. Ahora está participando en casos ante la JEP, Jurisdicción para la Paz, que se estableció después de la firma de los acuerdos de paz, y va a compartir con nosotros el camino para la paz, la lucha contra la impunidad, y va a hablar de la criminalización de las protestas sociales. Stephen Kinyotea Mwangi
que trabaja en la Organización de Justicia Social McTarry. Tiene formación de abogado y da asesoría y apoyo a la comunidad y también a los movimientos sociales y las plataformas de movimientos sociales, originalmente de Nepal, pero que está durante un tiempo afortunadamente aquí con nosotros. Mandira Sharma, cofundadora de el Foro de Advocacia, una gran organización, el Advocacy Forum, que apoya los derechos humanos en Nepal y se ha encargado de litigios muy importantes en Nepal. Estudió en Katmandú, pero ahora tiene una beca para una maestría en Derecho en la Universidad de Essex, y John Dew, que tiene una carrera fenomenal en diplomacia en el mundo entero. Yo lo conocí en Colombia cuando estaba allá como embajador del Reino Unido. Estaba en Colombia y apoyaba en aquel momento muchísimo el trabajo de derechos humanos. Ha trabajado trabajó en La Habana antes de jubilarse en Bogotá, y desde 2012 trabaja como impresor y pintor. Le pido a nuestro primer panelista y cada uno de ustedes 3 minutos, por favor, y después preguntas. Adelante, Germán. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Germán Romero Sánchez. Soy de H Colombia, que trabaja casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de Estado en Colombia, casos de restitución y garantía del derecho a la tierra de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y también llevamos algunos casos de lucha contra la tolerancia estatal a la violencia de género. Pues creo que se han dicho muchas cosas alrededor de las dificultades que hay en Colombia para el ejercicio de la profesión. Creería que es importante adicionar que nuestro Estado de Derecho es casi inexistente. La fragilidad de la administración de justicia ordinaria y transicional en Colombia es muy profunda. Tenemos unas tasas de impunidad altísima, y cuando estas vinculan a agentes de Estado es aún mucho más grave. Adicionalmente a eso, los niveles de persecución que viven las comunidades, los familiares y las víctimas es altísima, y creo que es tal vez la situación más delicada. Los abogados, las abogadas y las organizaciones tenemos también una serie de situaciones de amenazas, pero quisiera yo decir 2 cosas muy concretamente. Primero, el equipo de nosotros de H Colombia desde el 2019 ha sido sistemáticamente perseguido. Ya de tiempo atrás lo tenemos. Nosotros vivimos con esquemas de protección, carros blindados, medidas fuertes de protección, y pese a ello tenemos un riesgo permanente. Pero desde el 2019 nuestras comunicaciones han sido interceptadas. Nuestros computadores, nuestros correos, a mí me robaron toda la información en 2019, han sido amenazadas las familias, mis hijas, y también hemos podido identificar planes para atentar contra las abogadas del equipo a través de la destrucción de las cámaras de seguridad, y todo esto vinculado a los casos contra el Ejército y la Policía Nacional. Más grave aún es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una comunidad que se declaró neutra ante el conflicto armado y la cual recientemente ha venido siendo censurada por parte del Ejército Nacional con una gravedad suma, en tal medida que la Corte Constitucional, esa corte que era un ejemplo en el mundo por la garantía de derechos, ordenó que la Comunidad de Paz no podía volver a denunciar los vínculos entre el ejército colombiano y aparatos paramilitares. Esto mediante una sentencia de septiembre del año pasado, que junto a ellos hemos logrado presentar un último recurso ante la misma Corte. Se llama un recurso de nulidad porque creemos que viola estándares internacionales de la libertad de expresión y del derecho a denunciar graves violaciones de derechos humanos. Hoy hacemos un llamado a acompañar este tipo de acción de la Comunidad de Paz ante la Corte Constitucional colombiana. Creemos que los abogados del mundo y sus asociaciones deben
pueden exigirle a las altas cortes colombianas la posibilidad de que una comunidad indefensa pueda denunciar cuando hay graves violaciones de derechos humanos y cuando el ejército las presenta, y también hacemos un llamamiento a que puedan acompañar nuestra labor que hacemos día a día. Hoy tuvimos una audiencia donde se declaró la responsabilidad de un policía en el marco de un asesinato de un niño de 15 años en una protesta 15 años después de ocurridos los hechos, y hoy toda la mañana estuvimos los dos abogados que estamos vinculados al caso incomunicados, nuestros celulares interceptados, no podíamos mandarnos mensajes. Es un poco el ejemplo de lo que vivimos día a día, y creemos que los colegas de todo el mundo y los colegas que están en una situación de exigibilidad internacional deben decirle al Estado colombiano y pueden echarnos una mano acompañándonos en las audiencias, en las iniciativas como la de contra la decisión de la Corte Constitucional en la Comunidad de Paz, y obviamente pudiendo exigir cada vez más el respeto por nuestra labor, que pues es casi prácticamente nulo al día de hoy en un Estado de Derecho que es inexistente y la concentración del poder en Colombia es altísima. Hoy el fiscal general, el procurador general, el defensor del pueblo son los mejores amigos del presidente de estudio, es decir, que la concentración de poder hace que la justicia sea una ilusión en Colombia. Muchas gracias. Es decir, que la concentración de poder hace que la justicia sea una ilusión en Colombia. Muchas gracias. Thank you. And if I Bueno, gracias. Sí, podría ahora pedir que Stephen nos dirige la palabra, por favor. Ok, mi nombre es Stephen Mwangi, del Centro para la Justicia Social. También formo una parte del movimiento para justicia territorial. Mi trabajo está ampliamente asociado con la justicia social. También hemos establecido centros en diferentes partes del país. En Mombasa, por ejemplo, en otras partes, tenemos muchos centros de justicia en diferentes partes del país. Nuestro trabajo se enfoca en educación, en la recuperación de la y de trabajo de incidencia sobre dichos derechos de las comunidades. Y pues también enfocamos en el trabajo de liberación. Por esto queremos decir que no es posible luchar por los derechos si no se tiene una visión de liberación. Y quisiera hablar enfocar en esto como el tema principal de mi presentación. Principalmente lo que estamos tratando de hacer es desnormalizar la violencia, la utilización de la violencia. Y creo, bueno, desde que yo fuera muy joven, me he criado en comunidades donde ha sido común que mis colegas, que mis compañeros han sido asesinados brutalmente, donde no hay acceso adecuado a servicios de salud, donde si te enfermas, toda tu familia está reducida a la destitución, a la pobreza, por los gastos, por los costos de salud. Reflexionando sobre todos estos temas de justicia e injusticia, nos reunimos como estudiantes, como jóvenes, y nos convertimos en activistas. Y lo que nos dimos cuenta era que la población simplemente suponía que así eran las cosas. Y nosotros lo que empezamos a hacer era interlocutar con la comunidad para que vieran que esto no es natural, sino que hay la posibilidad de hacer algo para enfrentar la situación. Y esto conllevó un proceso de diálogo regional y luego nacional, donde hemos logrado entablar el tema de justicia social, del acceso al agua, acceso a la educación y la necesidad de la seguridad social como temática de opinión pública.
de discusión. Como resultado de estos trabajos hemos evolucionado varios comités que trabajan esa área de justicia social, este tema de justicia social y de incidencia. Y en particular el enfoque es el lograr que los miembros de las comunidades participen, donde hombres y mujeres, ancianos y jóvenes se reúnen y conversan entre sí para mirar cómo es que ellos entienden cuestiones de justicia. Y sobre la base de esto, pues también con la participación de estudiantes que nosotros hemos convertido, pues es que hemos estado trabajando con estudiantes de derecho también para que ellos puedan empezar a trabajar desde lo legal en avanzar los derechos y las necesidades identificados por las comunidades y por los comités mencionados. Digamos que una madre ha perdido su hijo asesinado por la policía. Nosotros con los comités recogemos información, evidencias y lo canalizamos hacia las autoridades pertinentes. Incluso pues también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. Cuando empezamos este trabajo es que los miembros de la comunidad realmente no creían en la posibilidad de que tuviera éxito, pero con el tiempo hemos logrado documentar casos a través de las plataformas que hemos desarrollado, y ahora los defensores y las defensoras de derechos humanos están más reconocidos y están documentando sistemáticamente información. Tenemos una plataforma virtual también, y como resultado de todos estos trabajos hemos logrado impulsar el trabajo de derechos humanos que surgen desde las comunidades. Es que la información llega a los inbox, a las bandejas de entrada de autoridades y de diferentes miembros de la comunidad, y así movilizamos acciones y solidaridad a favor de nuestro trabajo. Y también lo que ha logrado es generalizar una conversación pública acerca de la naturaleza de la justicia. ¿Cómo podemos, por ejemplo, decir que contemos con justicia en el país cuando estemos marcados por tanta injusticia? Este es el trabajo que hemos desarrollado. El trabajo, por exitoso que ha sido, ha conllevado bastante reto también. Un primer reto es la falta de conocimiento del Estado de Derecho, la pérdida o el deterioro de la confianza en el sistema judicial. Pues es que te estoy interrumpiendo un poco, Stephen, porque no tenemos tanto tiempo. Ay. So I'm sorry to cut you short. Sorry, Christy, I don't think I can hear. Bueno, interrumpiéndole. Can you not hear me? We're just going to have to cut you short now. Tenemos que recortarte un poco las palabras y luego vamos a regresar con preguntas. And then we'll come back to you with questions. Sorry, I'll try and send him a direct message. Voy a tratar de enviarle un mensaje. Creo que ha entendido, Arita. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí puedo pasar la palabra a Mandira Sharma. Y si lo puedes limitar, por favor, a 3 minutos más o menos, Mandira. Bueno, muchas gracias a PBI y a la Alianza de los Abogados. Creo que en los últimos años he estado trabajando en diferentes frentes. En Nepal hemos firmado un acuerdo comprensivo de paz, integral de paz, que supuestamente respeta los derechos humanos en el país. Tenemos una nueva constitución también que ha sido redactada por la Asamblea Constituyente, elegido por la población. La constitución garantiza varios derechos fundamentales como acceso a la justicia, neutralidad del sistema judicial y del Estado de Derecho. También tenemos reconocimiento de los y las defensores de derechos humanos consagrados dentro de la constitucionalidad, y el país ha firmado varias normas internacionales de derechos humanos. Y para abogados y abogadas y defensores de derechos humanos, nuestro trabajo ahorita es de lograr que estas promesas, que estas normas se apliquen en la realidad. Y esto muchas veces en la realidad
no es tan fácil. Creo que lo que realmente quisiera enfatizar es que una de las áreas donde no hemos logrado ningún cambio o progreso es en el área de la impunidad. Impunidad para los y las víctimas de abusos, violaciones de derechos humanos es el reto principal que enfrentamos. Porque el poder, las autoridades siempre están por encima de la ley. Entonces esto es un reto muy grande para nosotros, tanto en violaciones de la legislación nacional como también de las normas internacionales de derechos humanos. Y dentro de este marco con esa impunidad, víctimas sí, pero también defensores y defensoras de derechos humanos son víctimas principales. Hemos logrado en algunos casos lograr algunas sentencias positivas, pero desafortunadamente, a pesar de las sentencias positivas que se han logrado, tampoco están siendo sistémicamente implementadas, o la implementación tampoco es real. Y el resultado de esto es que se silencia y se desmoraliza los defensores y las defensoras. En ese contexto, el silenciamiento efectivo de las defensoras, hemos estado trabajando para utilizar o aprovechar de las herramientas internacionales de derechos humanos que existen. Hemos estado pues explorando comunicaciones con el Comité de Derechos Humanos de la ONU y también tratando de llevar casos fuera de las jurisdicciones o dentro del marco de la jurisdicción internacional. Por ejemplo, presentamos un caso al Corte Internacional Penal. No logramos éxito, pero por lo menos oxigenamos la situación. Es que era posible visibilizar el caso, y esto pues es que ayudaba en visualizar las problemáticas nepalíes. Entonces yo pienso que es importante que se extiendan los mecanismos internacionales para trabajar a favor de los y las abogados que trabajan casos de derechos humanos en la esfera internacional, con ese enfoque fuerte e importante sobre la impunidad, porque es importante que los victimarios sepan o crean que eventualmente es posible que respondan por sus crímenes. Entonces, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han ofrecido con nuestras luchas. Espero que vayan a seguir trabajando a favor del trabajo de derechos humanos en los países. Muchísimas gracias a Brigadas Internacionales de Paz y también la red de abogados en riesgo y el comité, el Bar Human Rights Committee, el comité de derechos humanos de los abogados litigantes en Inglaterra, porque el apoyo de nuestros colegas legales y otros actores internacionales es sumamente importante para nosotros, demostrar que formamos una parte de una comunidad internacional. Bueno, muchísimas gracias, Mandira. Y ahora John Dewey. Bueno, es maravilloso estar con ustedes. Quiero explicar un poco cómo es que tienes que hacer si estás trabajando como diplomático. Voy a explicar cómo es el trabajo nuestro para tratar de lograr que se respeten los derechos humanos. A partir de finales de los 90, los gobiernos británicos han tenido un interés específico en los derechos humanos. Hemos tenido un departamento de derechos humanos, todas las embajadas y los altos comisionados han tenido, han sido requeridos trabajar la cuestión de derechos humanos. Una forma de hacer esto es entablar diálogo con los gobiernos. Y eso usualmente es difícil porque los gobiernos no quieren, no les gusta hablar de sus cuestiones de derechos humanos con terceros gobiernos. Argumentan que no tienen problemas de derechos humanos, nos acusan de interferir, de interferencia e injerencia, y ellos usualmente simplemente niegan que tienen problemas. Eso es un canal.
Otro canal que tenemos es de apoyar a defensores y defensoras de derechos humanos. Y yo creo que eso es mucho más efectivo, ayuda a visualizar, visibilizar la problemática mucho más. Como ellos pues es que arrojan luz sobre los abusos y las violaciones, es que los gobiernos tienen que responder. Es que los gobiernos quieren tapar la situación de los abusos de derechos humanos. Si los defensores y defensoras de derechos humanos están visibilizando esta problemática, es más difícil. Otra cosa que los gobiernos están tratando de hacer, han venido tratando de hacer, es privatizar los abusos, entre comillas, los abusos de derechos humanos, creando o dejando organizaciones privadas, entre comillas, cometer los abusos para que ellos puedan negar su propia responsabilidad. Y eso ofrece un reto. Otra dificultad es que en muchos países la opinión pública realmente no está interesada en los derechos humanos, en los abusos de derechos humanos. Uno puede decir que ya se han acostumbrado al hecho de que hayan abusos. La indignación de la población se va como mermando con los años. Incluso el término derechos humanos es algo abstracto, es que simplemente son dos palabras y es fácil para la gente no entender que es una cuestión de vidas humanas. La mayoría es que hay que recordar a la gente que los abusos de los derechos humanos usualmente son crímenes graves. Y como digo, los gobiernos están acostumbrados ya, muy experimentados en simplemente negar o menoscabar las acusaciones de abuso de derechos humanos. Y ellos a veces que invierten mucho de su tiempo en el desarrollo, en el desarrollo de argumentos que utilizan para menoscabar los problemas en lugar de organizar o de organizar políticas para enfrentarlos. Pienso que dos aspectos nos ayudan o nos ayudarán con estas conversaciones. Uno es argumentar fuertemente que los y las defensores de derechos humanos no forman una parte del problema, sino que son una parte de la solución. Y si los gobiernos aceptan que los defensores y las defensoras forman una parte de la solución, los gobiernos aceptan esto contribuirá mucho a resolver el problema. Segundo, la vergüenza no es tener abusos de los derechos humanos en su país, sino no responderlos adecuadamente. Yo pienso que este es un tema que es muy importante. No tiene que ser una cuestión de vergüenza el hecho de que existan abusos de derechos humanos, sino el hecho de que no estés haciendo nada para confrontarlos. Entonces, diferentes países tienen diferentes niveles de éxito en su capacidad de responder a las violaciones a los derechos humanos, pero sigue siendo el caso de que los y las defensores de derechos humanos son claves. Y yo pienso que un enfoque en los y las defensores de derechos humanos es más efectivo o es muy efectivo en lograr que los gobiernos no tengan alternativas sino responder a los abusos que existen, que suceden en sus países. Yo creo que es prometedor que la Cancillería británica ha adoptado políticas a favor de los derechos humanos y los defensores, pero también es muy importante que el PBI ha logrado que el gobierno británico publique sus directrices sobre la defensa y la protección de los y las defensores. Yo pienso que esto ha sido un logro también, ha sido muy significativo que estas directrices sean públicas, que sean publicadas, que estén allí como al alcance de todos y de todas. Puede ser útil que se publique en otros países, pero hay que decir que están disponibles esas directrices en varios países. Reitero que no es fácil lograr que los gobiernos tomen en serio los abusos a los derechos humanos, pero como digo, lo importante es trabajar para convencer a los gobiernos que los defensores y las defensoras son una parte de la solución y no una parte del problema. Muchas gracias. Aquí tengo algunas preguntas para los panelistas. Tengo bastantes, entonces voy a seleccionar quién va a responder a cada pregunta.
Steven Mwangi, si me lo permites. Una de las preguntas es sobre las entidades de derechos humanos internacionales, por ejemplo, las que están dentro de Naciones Unidas, en dos partes. ¿A usted le parece que son eficaces estas instituciones? ¿Y qué más se necesita? Es decir, ¿qué área en particular de trabajo de derechos humanos necesita más apoyo de las organizaciones de derechos humanos internacionales? Y otra pregunta vinculada con ¿qué tan eficaces son sus organizaciones nacionales como la de Kenia que mencionó? Si nos puede responder a esta pregunta. Y le voy a pedir a Román, ¿cómo es posible experimentar una vida de familia normal o que se parezca a la normalidad cuando uno vive en el miedo o en una situación de conflicto? Si puede responder a esa, Germán. Y tengo una pregunta que también le quiero preguntar a Germán, otra pregunta que tiene que ver con el impacto que está teniendo el COVID-19 y una dependencia cada vez más de las tecnologías de la información o el ámbito digital, porque mencionó anteriormente que se están monitoreando las conversaciones y entonces en el trabajo que hacen utilización de las tecnologías, ¿qué impacto tiene? Sean, cuando hablan de los defensores de derechos humanos que no sean considerados como parte del problema. Con su experiencia como diplomático, y esto también es para los demás panelistas, ¿pueden comparar mecanismos sobre cómo distintos estados lidian con temas que presentan los defensores de derechos humanos? Aquí tenemos a gente de Kenia, Colombia, Nepal. Entiendo que no conozca estos tres países de la misma manera, que no conozca también a Kenia y a Nepal como a Colombia, pero tal vez pueda responder esta pregunta. Y Jonas, otra pregunta. ¿Problemas o riesgos de seguridad para diplomáticos que hayan vivido ustedes cuando estén, digamos, del lado de los abogados o los defensores de derechos humanos? Y quisiera preguntarle a Mandira lo siguiente. ¿Nos puede hablar un poquito más de otras iniciativas de políticas que piense que el Reino Unido tendría que implementar ahora que se salió de la Unión Europea y se pierden estas protecciones de la Unión Europea? Y creo que con esto, Germán, si empezamos con usted, por favor, y después Steven. Germán, adelante. Vale, gracias. ¿Me escuchan? Bueno, son dos preguntas. La primera no muy fácil de responder, la segunda creo que sí es más clara y concreta. Creo que es como el compromiso y la mística que tienes con la defensa de derechos humanos y el ejercicio de la abogacía para romper ese silencio de las personas que sufren los más duros horrores de la represión y de la violencia estatal, que es lo que lo mantiene a uno de pie, tratando de hacer este tipo de labores y un ejercicio de litigio estratégico a nivel interno y a nivel internacional. ¿Cómo lograr eso con una vida tranquila de familia? Es muy difícil. Yo desde el nacimiento de mi primera hija tuve que negarla en los reportajes, me preguntaban que si tenía familia, me tocaba decir que no, pues ya hoy en día es imposible, tengo dos. Yo tengo 39 años. Yo llevo exactamente 16 años de ejercicio ininterrumpido como abogado defensor de derechos humanos y creo que la familia ya me está pidiendo el retiro y creo que las fuerzas de a poco se van debilitando, ¿no? Yo siento que lo ocurrido en los últimos 2 años
ha generado profundo cansancio, pero bueno, hay días muy importantes. Hoy logramos una sentencia, como les decía, muy valiosa y un antecedente, un precedente muy fuerte para la lucha contra la brutalidad policial en Colombia, que no había existido hasta el día de hoy, y creo que eso, ver la satisfacción triste del padre de la víctima, del niño víctima, ayuda para seguir con esto que podríamos llamar tranquilidad, pero sí, se transforma la vida de tus hijos, de tu pareja, de tu madre. A mi madre le rompen los vidrios, le golpean las puertas en las noches, a mi compañera permanente la amenazan. Mis hijas ya conocen a PBI, conocen a todos los brigadistas de PBI, saben sus nombres, saben que nos están acompañando para protegernos, y por eso quiero extender el más grande de los agradecimientos a PBI por la labor que hacen. Y frente a la segunda pregunta, tiene nombre propio. La pandemia del COVID-19 ha desatado y ha consolidado el Estado policial. El control del Estado policial se ha trasladado no solamente de las expresiones ciudadanas y de las políticas públicas, sino ahora se ha trasladado a los cuerpos y a las tecnologías. Entonces el nivel de control de la información es mucho más alto. La defensa de derechos humanos en materia virtual no es tan fácil. Creo que acá hay un punto complicado entre la necesidad de estar en terreno y la necesidad de la bioseguridad y la protección de la vida por la enfermedad de la COVID-19, pero creo que lo más grave que nos ha ocurrido son estos estados policiales. Antes era más difícil que a mí me estuvieran vigilando. Yo veía vigilancias en las audiencias, en la calle, en otras ciudades cuando llegaba al aeropuerto. El año pasado, durante toda la pandemia, durante 6 meses seguidos, pude apreciar al frente de mi casa carros de vigilancia, pues porque me tenían encerrado y era más fácil vigilarme. Entonces podrán imaginarse el nivel de acceso a las comunicaciones y a la vida familiar y a la vida laboral que tienen los aparatos de inteligencia del Estado, que tengo la certeza de la vida familiar y a la vida laboral que tienen los de nuestro equipo de inteligencia del Estado, que tengo la certeza. Gracias, Germán. Y, Kirsty, I'm afraid I'm going to have to intervene. Tengo que decir algo, lo siento, Kirsty, porque se nos van a acabar el tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, tengo que interrumpirlos, disculpen, habrá tiempo para preguntas al final de la sesión y esta conversación continuará en Twitter si no puede seguir en vivo, pero ahora, lo siento, tengo que invitar a Chris Owen que nos presente a sus panelistas, tengo que presentarlo a él. Chris es del bufete Simons y Simons. Ellos ayudaron a hacer la película que vimos y apoyan muchísimo el trabajo que se hace en esa película. Y también él es miembro de Lawyers Against Poverty. Adelante, Chris. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Tenemos a muchísimos panelistas muy experimentados que han hecho trabajo para apoyar a los defensores de derechos humanos y el Estado de Derecho. En este panel vamos a ver cómo se puede prestar ese apoyo tanto a los abogados en el terreno como también a los defensores del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Muy importante la pregunta porque por experiencia sabemos que se pide muchísima asistencia, pero no siempre es sencillo. Es sencillo hacerlo de esta manera. Tengo 4 panelistas, a Richard Law, barrister, que tiene más de 35 años de experiencia en derecho comercial, interesado en medio ambiente, entre otros. Emma Lau, que es la directora de Lawyers Against Poverty, movimiento internacional de abogados y de defensores de justicia social que quieren aliviar la pobreza en el mundo. Y Sue Willman, que es de Therapy Skin, es la encargada de derechos humanos en la Law Society y también de Caravana Reino Unido, Caravana de Abogados Reino Unido, y también trabaja en derechos medioambientales. Y después tenemos también a Susie Bascon, directora de PBI Reino Unido. Como todos sabemos, apoya a cientos o miles de defensoras de derechos humanos y junto con Henry Brook lanzaron la Alianza de Abogados en
peligro, dando apoyo a los defensoras, abogados de derechos humanos. Richard Lord, QC, si nos puedes dar tus ideas sobre este tema, por favor. Sí, la pregunta muchas veces es cómo nosotros aquí en el Reino Unido, en Europa, podemos dar apoyo práctico a abogados, sobre todo en el sur global, que están en peligro, y pensamos en eso mucho en Action for Justice. No bastan las buenas intenciones. Los abogados en peligro tienen mucho conocimiento legal, conocen muy bien las condiciones locales y el valor y la determinación que nos dan inspiración. En nuestra experiencia, las cosas que podemos hacer son tres, y las tres están correlacionadas. La primera es dar información y apoyo relacionado con los mecanismos internacionales y también debatir de las maneras en que estos se puedan utilizar. Esto no solo incluye un conocimiento de las leyes aplicables en el entorno de derechos humanos, sino también comprender cómo la solución de un problema en un lugar se da en otro lugar. Los problemas en Honduras o en Camboya o en la República Democrática del Congo tal vez estén realmente en París o en otros lugares. Y esto tiene que ver con el peligro causado por las actividades de las subsidiarias de algunas actividades corporativas o la financiación de ciertas organizaciones internacionales. La cooperación entre abogados de distintas disciplinas, eso es importante también. Muchas veces vemos los problemas de una manera en particular. Vemos el problema de los abogados que representan a los pueblos indígenas amenazados por proyectos extractivos. ¿Qué tipo de problema es? ¿Medioambiental, de derechos humanos, de tenencia de la tierra, de cadena suministra, o es derecho penal, o es otra cosa? Y la respuesta es que son todos estos aspectos, y conectar a los distintos abogados con distintas disciplinas ayuda mucho, porque si se busca la solución a un problema, muchas veces tienen que ser muchas acciones legales que se basen en distintas acciones en diversos campos. Y en tercer lugar, aunque las soluciones legales tienen que funcionar para el abogado en peligro en el lugar donde está, hay patrones que se ven a nivel internacional, mismo tipo de amenaza, mismo tipo de presión, encarcelamiento, difamación o ataques físicos u otros. Por lo tanto, las soluciones que se desarrollan en un país o continente pueden adaptarse a otros lugares. En Action for Justice queremos empoderar a la gente del sur global para defender los derechos humanos en su red, a través de su red de conexiones. Pero voy a terminar con un ejemplo práctico, porque es muy fácil hablar de manera abstracta, pero nuestros socios en Myanmar estaban trabajando para proteger a abogados que muchas veces estaban encarcelados por su trabajo de derechos humanos. Y uno de los problemas principales era que se iban aplazando, postergando los casos siempre. Entonces iban a la corte, a los tribunales, con los abogados, y dirían, lo prorrogamos para otro lado, y seguían arrestados. Y una de las agencias de ayuda internacional lo presentó en su información, pero estaba algo que se hizo por primera vez, e ir en contra de esta cultura de postergar las decisiones. Eso desarrolló esa sensación de poder desafiar una de las situaciones más difíciles en la práctica. Ya hablé 3 minutos. A quien le interese lo que estamos haciendo, con mucho gusto que nos contacte. Bueno, gracias, Richard. Ha sido muy interesante. Y Emma, le pasamos la palabra. Gracias, Chris.
Entonces, como contexto, Abogados contra la Pobreza nació en el 2015 como un proyecto dentro de una firma y se lanzó como una organización independiente el año pasado para tratar de movilizar a un movimiento creciente de abogados y otros miembros de la comunidad legal para tratar de avanzar políticas y actividades de abogados en contra de la pobreza. Entonces, ¿qué hacer cuando, en cuanto a Estado de Derecho, cuando el Estado de Derecho es débil? Y nosotros en nuestra organización hemos dividido este trabajo en 3 áreas. Primero, el identificar tiempo adecuado sobre el tema. Luego, el lograr, el aprender cómo compartir nuestras reflexiones. Y tercero, tomar acciones. Entonces, primero, cómo establecer un sentido de comunicación, de comunidad internacional, perdón. Una de las maneras como hacemos esto es a través de un proceso de relacionamiento entre abogados en diferentes jurisdicciones para que los abogados puedan desarrollar contactos directos con diferentes comunidades legales. Eso lo iniciamos con estudiantes de derecho y también con investigadores académicos, con la esperanza de que ellos pues utilizarían esos contextos, estas conexiones para avanzar sus prácticas y sobre todo sus investigaciones legales. Y hemos encontrado que esto ha sido muy útil. Por ejemplo, cuando el proceso de ocupa a Wall Street, a la bolsa de Estados Unidos, muchas personas, mucha gente pensó que vio esto como una posibilidad de internacionalizar el tema, porque las redes que ya existían, de que formaba una parte el movimiento Occupy, ya existían, entonces era posible lanzar actividades internacionales. El segundo, en cuanto a la capacitación para que para que se mejore el trabajo de incidencia. Bueno, muchas veces nosotros pues creemos que compartimos acciones porque todos somos abogados, pero a veces es iluso porque, por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones como medio ambiente y todos estaremos de acuerdo que es una prioridad, pero puede ser que no estemos de acuerdo en cuanto al contenido. Por ejemplo, nosotros puede ser que pensamos en el norte de algunos aspectos, mientras que en el sur puede ser un enfoque sobre derechos territoriales, derechos indígenas, etcétera. Entonces, el modelo es de tratar de como juntar diferentes perspectivas sobre los temas que tenemos en común. Y no solo es hablar y escuchar, sino interrogar de nuevo las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la semana pasada organizamos un evento sobre la transversalización de principios feministas dentro de la acción legal ambiental y contra la pobreza. Y en esto pues es que participamos o tuvimos la participación de diferentes organizaciones en diferentes partes del país. Y es importante que sigamos con estos, entablando estas conversaciones complejas, complicadas, llamativas, para que podamos seguir cualificando nuestro quehacer. Y tercero, acción conjunta. ¿Qué podemos hacer hoy como abogados y abogadas que puede tener frutos en el futuro? Entonces, una de las cosas que nuestros miembros hacen es apoyar a proyectos económicamente a través de un fondo de financiación que se ha formado a través de contribuciones de nuestros miembros, y contando con una financiación, eso nos ha posibilitado pensar un poco en las acciones estratégicas que podemos desarrollar. Por ejemplo, en Nigeria, una litigación estratégica y también en los campamentos de refugiados en Lesbos, en Grecia. Hemos también financiado casos, litigación estratégica allí. Y otros ejemplos serían en el sureste Filipinas, en Asia. Y esto pues hemos encontrado que esto pues es que ayuda a afianzar el compromiso de nuestros miembros de las jurisdicciones del norte, porque ven que su solidaridad, sus actividades y su dinero se están invirtiendo en acciones estratégicas
políticas a favor de los derechos y los derechos humanos de las comunidades. Entonces yo creo que con esto voy a redondear. Bueno, muchas gracias, Emma. Como miembro de la organización de Abogados contra la Pobreza, yo entiendo personalmente la importancia del trabajo que ustedes desarrollan. Para los y las que están escuchando, recuerden que va a haber una oportunidad de plantear preguntas y vamos a tener una sesión de preguntas y clarificaciones al final, entonces sigan con el Q&A para plantear sus preguntas. Sue, bueno, hola a todos y a todas. Voy a tratar de compartir mi pantalla como parte de mi objetivo de inspirar a la gente que no está ya involucrado y los que sí, las que sí están involucrados, que se involucren. Voy a tratar de no hablar demasiado rápido, como tengo muy poco tiempo para hablar acerca de lo que nosotros hacemos y lo que yo personalmente he venido haciendo para tratar de apoyar a la gente en el extranjero. Voy a hablar entonces, para hablar de esto, del comer pizza, montar bicicleta y cuestión de ascensores rotos. Estos van a ser los tres temáticas de mi conversación. En el 2008 participé en mi primera visita como miembro de la caravana colombiana de juristas, visitando a Bogotá porque demasiados abogados allí estaban recibiendo amenazas, asistiendo a funerales, a los sepelios de sus colegas. Era un poco improvisado, digamos, un poco sui generis, diferentes participantes, incluyendo próximos candidatos conservadores en la próxima elección. Y yo me pregunté si estos viajes realmente eran simplemente para entretener a los miembros de las delegaciones o si realmente tenían un efecto positivo. Y me respondieron esta pregunta comiendo pizza una noche. Mientras habláramos, pues es que chismoseamos comiendo pizza, nos explicó, nos describió una noche cuando le habían recogido en un coche, en un carro, lo habían caminado por Bogotá, lo habían abandonado, pues es que botado en una calle abandonada. Entonces, en ese momento, escuchándole a él con humor, explicando sus experiencias, me di cuenta que realmente nuestra presencia sí era importante. Pero el coronavirus, la pandemia, nos ha dificultado estas acciones, estas posibilidades de visitar directamente, de mostrar en términos concretos, en sentido concreto, nuestra solidaridad con gente como Iván y con Steven, con Germani y Mandira. Y eventos como este, virtual, son muy importantes y vamos a seguir con esas expresiones de solidaridad. Yo quiero citar a Henry Brook. Yo, como él dijo, saco mucho provecho haciendo este trabajo porque yo voy aprendiendo acerca de mi propia disciplina, mi propia profesión, diferentes áreas del derecho, pero también aprendo del compromiso, del sentido de humor, de las luchas que los defensores y las defensoras con las cuales nos solidarizamos muestran. Eso me ha ayudado con mis propias confrontaciones con nuestras autoridades en este país. Y voy a resaltar, he resaltado una visita a una cárcel, porque nosotros como caravana muchas veces visitamos a las cárceles, porque alrededor del mundo muchos de los presos son presos políticos y con el hacinamiento carcelario, las situaciones son terribles y el hecho que no estamos en condiciones de visitar a las cárceles por lo de la pandemia es que varias masacres han ocurrido en los sistemas carcelarios alrededor del mundo, y entonces esto nos ayuda o nos explica también la importancia de esta clase de evento virtual, porque esos abusos siguen, pero no hay presencia internacional. En la caravana, por ejemplo, nosotros hicimos una serie de visitas en la costa norte caribeña en Colombia, donde es muy difícil hacer las visitas porque la infraestructura no es adecuada, pero también nos reunimos con altos oficiales y también con juezas. Esta jueza aquí había asesinado a su hermano y amenazado diferentes familiares, y nosotros pudimos ayudar
a que su familia saliera del país al exilio en Europa. Uno de mis héroes particulares es esa jueza en vestido en azul claro. Ella es la única jueza a nivel mundial que ha condenado a un líder, un ex presidente de su país por genocidio, el general Ríos Montt. Es ella quien lo condenó. Y claro que esta jueza que parece tan risueña durante nuestra visita es blanco de amenazas de muerte, de vigilancia, y el punto es que ella trabaja en el piso 13 y solo hay 2 ascensores, muchas veces uno no funciona, entonces ella tiene la oportunidad de subir en sus zapatos de tacón 13 pisos o de subir en un ascensor con los acusados, con los drogadictos, con los narcotraficantes, con los victimarios de los casos que ella misma está escuchando. Entonces yo quería resaltar o enfatizar su posición. Nosotros hemos seguido apoyándola con cartas y con representaciones porque ella sigue recibiendo amenazas y ella dice que nuestras representaciones han ayudado a proteger su vida. Entonces, aquí tenemos una imagen. Jorge Molano es el abogado de derecho, el de gafas. Él ha tenido que retirarse un poco de su trabajo de abogado por el nivel de amenazas que ha recibido como resultado de su trabajo como abogado. Otras cosas que hacemos es trabajo de incidencia en el Parlamento sobre negocios y derechos humanos, como hemos escuchado, la participación de empresas en la violación de los derechos humanos es también una cosa que nosotros pues enfatizamos en nuestro trabajo de incidencia. Entonces, algunas acciones futuros. Bueno, esas son algunas de las acciones que nosotros hemos desarrollado como caravana y que creemos podrían ser replicados en diferentes países. Me imagino que se me ha agotado el tiempo, es que me interesaría mucho contar con otras caravanas, quizás en Centroamérica, quizás en África o en Asia. Ha sido muy útil contar con una comunidad amplia de diferentes nacionalidades de abogados visitando al país de Colombia, experimentando la situación de primera mano y regresando, volviendo para seguir con su trabajo de producción de informes y de seguir con su trabajo de incidencia. Muchísimas gracias y ojalá se involucren. Muchas gracias por compartir tus experiencias con este grupo. Ahora, Susi, te puedo invitar, por favor, a que nos des tus ideas sobre cómo las ONGs internacionales y el gobierno británico y otros tendrían que trabajar para apoyar este tipo de esfuerzos. Sí, muchísimas gracias por tu presentación, Chris. El papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, como dijeron los panelistas en la película y también muchos de los comentarios, es ayudar a que se respete el derecho, el Estado de Derecho, los estándares internacionales, que haya acceso a la justicia para todos y todas. Somos muy conscientes de los desafíos a los que se enfrentan estos abogados y defensores para contribuir a algo que en el Reino Unido es un privilegio del que goza ya la profesión legal. En los últimos 30 años, PBI ha estado acompañando a los defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y otros en distintos países del mundo. Ahora estamos en 7 países y lo hacemos de manera muy específica y a la medida. Tenemos una presencia internacional en el terreno, tenemos equipos de voluntarios que han pasado por lo menos un año de sus vidas, quedando un año de sus vidas gratuitamente, siendo un poco como la sombra de estos defensores y defensoras. Como dijo Germán, a veces se quedan en casa de los defensores y defensoras si el nivel de riesgo es muy elevado. Pero los equipos en el terreno también monitorean, anotan incidentes y hacen una evaluación de riesgos y a la vez también mantienen la interlocución y el diálogo con diplomáticos y otros.
que apoyan a defensores en el terreno, también con miembros del gobierno en cuestión, para recordarles sus obligaciones de seguir y respetar los estándares internacionales y el hecho de que los defensores y defensoras de derechos humanos los está siguiendo la comunidad internacional y que los ojos de la comunidad internacional están observando lo que está ocurriendo. Esto en el sentido de acompañar, de dar apoyo, pero también a nivel internacional, este tipo de protección necesita el respaldo de todas las redes de apoyo que hemos construido, no solo en el Reino Unido, sino en otros países. Y entonces participamos con diputados, académicos, miembros de la comunidad legal, y lo que tratamos de hacer es que el gobierno británico pues tome también responsabilidad y también, como decía John, como lo dijo en su presentación, que vean a los defensores de derechos humanos como actores clave en este trabajo de hacer que se respete el Estado de Derecho. Ellos están en las comunidades, ellos son los que realmente pueden tener un impacto sostenible. Los demás confían en ellos, y con las comunidades marginadas que están fuera del sistema, hay, por ejemplo, los diplomáticos, los gobiernos extranjeros no tienen acceso a estas comunidades. Entonces, es muy importante que vean a los defensores como socios reales, y PBI ha estado trabajando en los últimos años ayudando a que se desarrollen estas directrices y también ayudar a los diplomáticos antes de que vayan a estar en el terreno y abrir los canales de comunicación entre los diplomáticos, los que están en el terreno y los defensores, para asegurarse de que esté esta conversación. Lo hemos hecho. Hemos también estado en 10 años trabajando muy cerca con alianzas de abogados que nos han dado acceso a los abogados, y para que lo entiendan, por ejemplo, alguien como para poder entender y poder llegar. Hemos recibido financiación y más recientemente también hemos trabajado con Simmons & Simmons, con el equipo pro bono, y también con otros que han sido instrumentales para ayudarnos a hacer una caja de herramientas para negocios y derechos humanos y para abogados. Ha sido realmente muy enriquecedor trabajar con ellos, porque hemos visto el valor de aliarnos y asociarnos a abogados que vienen de ámbitos muy distintos y que tienen pericias también muy distintas y que son capaces de escuchar y de entender y también estar listos para poder preparar todo esto. Y simplemente para acabar esta parte de la presentación, solo decir que nos complace muchísimo saber que con Simmons & Simmons, tienen muchas iniciativas legales como Lawyers Against Poverty, entre otros. Hay mucho interés en Simmons & Simmons de garantizar que la comunidad legal haga una mayor contribución, y nos complace muchísimo poder cooperar con ellos, y también esperemos que haya aún más socios en el ámbito legal para nosotros. Nosotros también nos gustó mucho trabajar en el Toolbox para defensores y defensoras. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a responder a una pregunta que viene de un par de personas. Dicen, ¿cómo pueden participar en estas iniciativas, incluido como PBI, Lawyers for Justice y otros? En los sitios web de las distintas organizaciones se encontrarán la manera de participar, y ese es un punto de partida. Si no, estoy seguro que las personas que representan a las organizaciones en este panel con muchísimo gusto responderán a sus correos electrónicos si se los quieren enviar. Sé que no nos queda mucho tiempo, pero cuando veo las preguntas, la que parece más importante es una muy cerca a nosotros: Brexit y el impacto del Brexit y cómo afecta el trabajo que hacen los abogados, sobre todo en este país.
skills o el trabajo que pueden hacer para poder ayudar a los abogados, ayudar a los defensores de derechos humanos a nivel internacional. No sé si alguno de los panelistas quiera decir algo sobre esto en este panel. Bien, supongo que de un lado es una barrera, pero de otro lado es una oportunidad enorme. Antes nos teníamos que subir un avión para ver a la gente, pero ahorita sí tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con la gente, siempre y cuando las organizaciones tengan los recursos necesarios para participar en un Zoom. El mero hecho de que tengamos aquí a casi 100 personas participando en una noche fría de enero en Londres. Eso es más de lo que hubiéramos logrado probablemente en otras situaciones. Entonces, yo creo que el reto es el cómo garantizar contacto con comunidades en países donde quizás no tienen acceso al Internet o la tecnología. Entonces, eso sería una área para recaudación de fondos para que podamos ofrecer las oportunidades a diferentes comunidades. Otra área de trabajo es que los abogados pueden trabajar, por ejemplo, preparando amicus curiae, ofreciendo opiniones legales para casos en diferentes países. En este momento estamos observando el juicio al hermano del expresidente Uribe Vélez en Colombia de manera virtual, y este juicio, la próxima sesión empieza esta semana. Bueno, yo creo que es difícil saber, pero a veces puede ser una oportunidad, depende un poco de la actitud del gobierno, y yo no soy conocedor de esa actitud, pero ofrecerá una oportunidad para ser flexible y ágil. Y si existe la voluntad política, yo creo que hay muchas organizaciones que quisieran tener la oportunidad de ser más proactivas en su actividad, en sus acciones. Entonces, aunque sea un poco difícil prever exactamente cómo sería en detalle, sí creo que es una oportunidad. Bueno, Emma, ideas sobre Brexit o sobre COVID también. Bueno, Richard me ha quitado algunas de las palabras, pero mi primera posición es que como son desconocidos, son tantos los desconocidos, es que la comunidad legal tiene que ser muy proactiva. Be issues, and we need to be ready to be responsive to them. So thinking about the logistics of how we can do that. Thank you. I agree with that. And Susie, maybe a final word from you on that question before we hand back. Yes, to say that, again, we see it also as an opportunity because, in a way, the fact that the UK government is no longer part of the EU means that they have to rethink the way in which they're going to be supporting human rights defenders, because they used to be operating very sort of jointly with embassies on the ground, for example, when implementing something that was called the EU Guidelines for the Protection of Human Rights Defenders. Now, PBI with other partners, peers such as the Law Society and with Amnesty International and others, we've been, over the course of last year, working towards developing some recommendations towards a strategy for the UK government to consider in the new context, Brexit and the new sort of FCDO context where there is this new merge between the FCO and DFID. So we are taking it as an opportunity to see what else the UK government can do. The UK government likes taking the lead on issues. They are very keen on rule of law issues, on media freedom issues. They're keen on women's rights. So we are exploring how thematically we can sort of engage with them. And in fact, on the 10th of February, we are going to be launching an event with them, with Lord Hammett will be speaking or via video, I think. And we are going to be launching our recommendations for the UK government to listen to what we have to say in terms of how they can partner with human rights defenders and support them more. Thanks. Brilliant, thank you. So I think overall, although perhaps some difficulties, actually some opportunities and some potential scope as well to do some new things in perhaps in different ways. So that's good news. And with that, can I thank the panelists? Really interesting discussion. Thank you all very much for your contributions, and hand back to you, Nick. Thank you. Thank you very much. I've got, I think, about 90 seconds to wind up these proceedings. And first of all, thank you to everybody who's taken part, those who have contributed on the screen and those who've been listening. To the latter, if you're not involved but are tempted to get involved, please
give way to that temptation. We do need help from everybody. And finally, a little warning, people give their help pro bono, but we do have administrative expenses necessarily. At the Henry Brook Awards, a very good friend of PBI, Frederick Mulder, generously gave £10,000, and he said he hoped very much that that would be matched. We're halfway towards matching it, but please excuse us if we invite you to help us to find the other half, because as a word of warning, I think we're going to do so. Anyway, thank you all very much, and I hope it may be possible for some of you to remain in contact by Twitter. Thank you. Thank you.